Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a esta emisión de Hashtag Polémica en Redes. Continúa la polémica con la Federación Mexicana de Fútbol. El tema sigue siendo el mismo, el grito homofóbico por parte de la afición. La consecuencia, una sanción monetaria y 2 partidos sin público para México. Después de que un medio de comunicación publicara una nota donde supuestamente sería el equipo femenil quien absorbería dicho castigo, las redes sociales se encendieron para recriminar la resolución y evidenciar la discriminación entre los equipos de fútbol femenil y varonil. A pesar de que John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dio varias entrevistas desmintiendo la nota periodística, dejó abierta la posibilidad de que cualquiera de las 2 selecciones cumpla con la sanción al declarar: estamos esperando a que la FIFA nos indique el detalle de la sanción. Hay partidos de la selección femenil y varonil en los próximos meses. Aún no sabemos cuándo se aplicarían estos 2 partidos de castigo. ¿Por qué tendría la selección femenil que responder a algo que sucede constantemente en los partidos de la selección varonil? Este es solo un ejemplo de cómo las directivas y equipos dan prioridad al deporte varonil y no al femenil. Acompáñenos y participe en nuestro programa con el hashtag Desigualdad en el Deporte. Primero, saludo a nuestras invitadas, porque además me causa mucha emoción que haya 3 periodistas mujeres en este espacio acompañándome. Primero, acá en el foro está Luisa Cantú Ríos, que ya la conocen. ¿Cómo estás? Contenta también, muy emocionada de escuchar y aprender de nuestras colegas, porque es una rama que no siempre tenemos en este programa, entonces creo que será bastante bueno. Bienvenidas. Sí, allá en casa está Beatriz Pereira, periodista deportivo de la revista Proceso. ¿Cómo estás? Creo que no te escuchamos, está cerrado tu Hola, micrófono. Ixchel, ¿qué tal? Luisa, Vero Sosa, qué gusto saludarlas y poder compartir este espacio. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales, Betty? Yo en Twitter, @Beatriza Pereira con Y. Ahí es la única red social que me da tiempo de manejar. Muy bien. También nos acompaña en esta ocasión Verónica Sosa, también periodista de deportes. ¿Cómo estás? Hola, Ixchel, mucho gusto de estar con ustedes. Luisa, Betty, muy contenta de compartir este espacio con ustedes y platicar un poquito de deporte y de la situación por la que estamos todos pugnando, ¿no? La igualdad en el deporte. Eso, todavía hoy en el partido de México o Estados Unidos gritaban desde la tribuna, gritaban que les pagaran lo mismo a las mujeres y a los hombres, y justo los comentaristas y las comentaristas decían que eso en México todavía está muy lejano. Por allá entraremos, pero por lo pronto recuerde que en Twitter puede votar en nuestra encuesta. ¿Todavía consideras que ha mejorado la igualdad de género en el deporte? A, sí; B, no; C, no sé. Comenten en @canal14mx. Recuerden que nuestro hashtag es Desigualdad en el Deporte. Empiezo contigo, Luisa, porque te tengo acá. ¿Por cuál votaste? Porque además me costó, me costó. Voy a decir que no, porque o hay igualdad o no hay igualdad, ¿no? Como que, o sea, mejorado, pues es muy relativo decir que ha mejorado comparado con qué, ¿no? Con 0, pues sí, pero alcanzar la igualdad como para decir que ha mejorado hacia la igualdad, creo que no, y yo me quedé con no. Creo que en general no ha mejorado, digo, en el tema femenino, pero en el tema de un montón de cosas, ¿no? Ni el racismo, ni un montón de situaciones bastante lamentables en el deporte. De hecho, si me permiten empezar, me dio muchísima risa que busqué justo palabras clave en las redes sociales y encontré el mismo tuit, no estoy exagerando, de Pepe Cárdenas, en @José Cárdenas, del 2016, el 2017, el 2018, el 2019 y el 2020, el 2021, que literal dice: FIFA multa otra vez al Tri por grito homofóbico. Se ve que de verdad copian y pegan cada año el mismo tuit, lo cual me escandalizó muchísimo porque no hemos aprendido nada en años. Este mismo tuit, una y otra vez, todos los años. Búsquenlo en nuestra audiencia, es una situación que muy lamentablemente se repite y se repite y se repite. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Pues con una muy lamentable lección que aprender, que nos está costando mucho trabajo, y bueno, ya, la sanción es otro asunto a discutir. Vamos primero contigo, Betty Pereira. ¿Por cuál votaste o por cuál votarías en nuestra encuesta? Votaría porque sí ha mejorado en el sentido de que si comparamos cuál ha sido la presencia de las mujeres en el deporte históricamente, antes estábamos literalmente marginadas. Hay historias de deportistas que intentaban participar en los Juegos Olímpicos o en carreras que literalmente eran empujadas para no poder participar, o ni qué decir de aquel año 1973 cuando Billie Jean King
retó en un duelo a un tenista hombre, porque este señor dijo que las mujeres apestan. Entonces él le dijo, bueno, pues te vamos a demostrar que las mujeres incluso le podemos ganar a los hombres. Entonces, estamos hablando de que sí ha habido una evolución, no es suficiente y se necesitan hacer todavía muchos cambios, y tan no es suficiente que vemos como hoy en el siglo XXI, en el 2021, estamos viendo la manera como esta gran paradoja, ¿no? Un grito homofóbico que tendría que la selección femenil terminar pagando al menos uno de los juegos, que es claramente una sanción para el equipo varonil, porque es donde ocurre. ¿Y por qué ocurren los gritos en los juegos de la selección varonil? Pues porque la femenil ni siquiera juega en un estadio en México. Hace 2 años que a la selección de mujeres no le programan un juego en México en un estadio como el Estadio Azteca, a puerta abierta. Sí, un amistoso se jugó este año contra Costa Rica, pero fue a puerta cerrada. Entonces, qué paradójico que mientras no hay juegos para las mujeres en los estadios mexicanos, ahora se esté pensando en programar un juego especialmente para que la femenil pueda cumplir con uno de esos castigos, y que bueno, pues a la Federación Mexicana de Fútbol no le cueste tanto la pérdida de 2 veces el Estadio Azteca vacío. Por ahí tenemos un tuit justamente con lo que mencionabas, Betty, de @SobosVersus, que es una organización que dirige la periodista deportiva Marion Reimers, que dice: tuvieron que pasar 14 años para que mi selección FEM volviera al Estadio Azteca. Es más, sus participaciones recientes frente a la afición en un estadio son escasas, pero esta vez sí serían locales. Pregunta, hashtag con la femenil no, hashtag FMF machista. Y es reafirmando esto que mencionabas, ahora sí vuelven, ¿no? O sea, de esta manera sí volverían, porque pudieran quitarles a ellas uno de los 2 partidos que el castigo sería para los hombres. Pero Vero, vamos contigo. ¿Tú por cuál votaste en nuestra encuesta? Coincido con Betty, coincido totalmente. Creo que sí hemos avanzado, hace falta muchísimo todavía, mucho camino por recorrer, sobre todo en el fútbol, que es considerado el deporte de hombres, ¿no? Por excelencia en nuestro país, porque poco a poco se van abriendo espacios en otros deportes. El Comité Olímpico Internacional en esta ocasión, en estos Juegos Olímpicos, pues está pugnando, ¿no? Porque haya esa igualdad, el 50% de pruebas para hombres, el 50% para mujeres, va a haber abanderado hombre y mujer por primera vez. Se van abriendo espacios, pero sí hace mucha falta la educación que se les da a las mismas deportistas. Ya lo estaremos platicando más adelante, pero sí, creo que hemos avanzado. Creo que no nos va a tocar ver esa igualdad todavía a nuestra generación, ojalá así fuera, pero pues también es nuestro trabajo, ¿no? Irlo cultivando y también ir enseñando a las generaciones que las mujeres somos completamente iguales que los hombres, y eso hablando de esos 2 géneros, ¿no? Porque, bueno, ha habido toda esta apertura también a la cuestión trans, a la cuestión de otros géneros, así es que creo que vamos poco a poco, pero sí hace falta todavía mucho camino por recorrer. Por ahí también tenemos un tuit de Geo González, también una periodista deportiva muy querida, por lo menos por mí, yo esperaría que por todas por acá, que dice: querer demostrar que no eres homofóbico siendo sexista es como querer apagar el fuego con gasolina. Igual con los hashtags que ya habíamos mencionado. Justo creo que con esta empezamos, Luisa, de cómo empezamos contigo, de cómo el papel de las mujeres y cómo las mujeres hemos tenido que ganarnos un espacio, porque no es que nos hayan abierto la puerta nunca en el deporte. Así es, de hecho creo que justo ahí se nota, o al menos yo noté mucho en las redes sociales, la cobertura del tema cuando lo comparte una mujer y cuando lo compartió un hombre. Y a lo mejor ahí podemos ver un tuit que puso Carlos Ponce de León, que es el director de Record, y justo dice: alumbremos el rincón de ignorancia en el que caen los hashtags con la femenil no y FMF machista. FIFA castiga a la federación, no a una categoría de selección en especial, es a todas, mayor, juvenil, femenil o varonil. La Federación Mexicana de Fútbol no decide en qué partido se aplica, así que no es cuestión de género, ¿no? Como diciendo, están exagerando, no hay ningún fundamento para que se pongan así, y justo, ¿no? Como ignorando esta lucha de muchos años de las mujeres. Y la diferencia con ese tuit y varios otros de Geo González, de hecho tenemos uno en el que explica
digamos, como el contexto completo, ¿no? Y dice eso, cuando FIFA castiga a un país de no participar en competencias, suele ser en todas las categorías. Esa duda es genuina, pero en quienes no estamos en FIFA o Federación, sobre todo si ya sufrimos un castigo en el pasado. Pero vamos a suponer que no estaba claro, y bueno, ahí tenemos el hilo en pantalla porque la verdad es que está bastante grande, pero lo que acaba explicando es esto que ya también adelantaban nuestras colegas, ¿no? En 14 años se ha jugado un partido en el Azteca para la femenil. El otro del local de preparación fue en el CAR a puertas cerradas. Hace 11 años se jugó el último partido oficial de FIFA femenil como local. Hasta ahí yo no veo una tendencia a que el femenil juegue local. Ah, dirán ustedes, pero la era de esta gestión es otra. Sí, de 2018 para acá es otra. En ese lapso la femenil no solo no jugó de local, sino de preparación en 18, 19, 20, 21. Es decir, no es común, ni regular, ni tendencia que la femenil juegue de local sus partidos, lo que decíamos. Entonces, ¿por qué en esta ocasión sí? Y también de ahí parte, ¿no? No solo esta lucha por ganar espacios, esta lucha por que haya voces que reconozcan la lucha, ¿no? Es decir, sí deportistas mujeres, pero también periodistas mujeres que le den voz a las deportistas mujeres, porque lo que pasa es eso, es mucho más complejo para las deportistas mujeres ir solas que con ciertos apoyos. Y la verdad es que ustedes lo podrán compartir, creo, mucho mejor que yo. También es un reto que haya espacios para las periodistas de deportes. Y ahí está el odio que vemos cada que alguien osa narrar un partido, ¿no? Ahora con justo Marion Reimers y la Champions, le llovió como si... Entonces creo que, digamos, es como todo un círculo que tiene que cambiar, sí, en el deporte y todo lo que acompaña, digamos, el deporte para su impulso correcto y como debería de ser, ¿no? Sí, Betty, ¿cómo viste esta reacción? Porque además no es la primera vez que se habla de estas diferencias y estas distinciones no solo en el fútbol, sino en general en el deporte varonil y femenil. Y cómo, lo que decía Luisa, como esta red de sobre todo otras mujeres tratando de empujar, ¿no? Y de visibilizar que se está invisibilizando al deporte femenil. Es que fíjate que yo creo que justamente eso es parte del problema. Es decir, ¿por qué somos las mujeres las que tenemos que estar siempre reivindicando a las mujeres? O sea, ¿por qué nosotras, digamos, tenemos esto que a mí no me gustaría llamarlo solidaridad? Porque no debería ser así. Desde mi entendimiento, la sociedad, quienes integran la sociedad, hombres o mujeres o no binarios o quienes sean, tendríamos que partir del hecho justamente de eso, de que todos somos iguales. Entonces todos tenemos cabida en cualquier espacio y que a lo mejor es el talento lo que nos ubicaría más allá de un género o un no género, lo que nos ubicaría en los espacios es el talento. Claramente, pues cuando leemos este tipo de tweets, pues entendemos que hay hombres que están ahí que no tienen talento, pero tienen espacio. Entonces, al tener esos espacios, ellos llevan la voz cantante. Es importante que los hombres inteligentes, talentosos, educados, con información importante, sean los que estén pues tomando las decisiones en los medios de comunicación. No se vale que solamente nos responsabilicen a las mujeres, como que las reporteras hablen bien de las mujeres deportistas, que las reporteras sean las que decidan. No, ellos también tienen que entrar a esta parte de la inteligencia, porque es únicamente eso, dejar un poco de ser brutos para entender de qué fenómeno estamos hablando y entender que es cierto. Por reglamentación la FIFA dispone y dice: el castigo es para cualquier categoría, y lo que entendemos es los primeros 2 partidos que hay ahí van a ser los castigados. Curiosamente, no hay ningún juego de la femenil programado, pero lo van a programar para que la femenil cubra. ¿Quieren que les diga qué es lo más grave de este tema? Que la propia directora técnica de la femenil, Mónica Vergara, sale a justificar a la federación y a John de Luisa. O sea, en lugar de que ella diga, si nunca nos han programado desde hace 11 años un juego como local, y siempre estamos jugando afuera, no nos programen este juego ahorita para que nosotros les salvemos el pellejo a la varonil. Entonces, ella justifica la propia acción de la federación
y del presidente de la federación, y en cierto modo lo quiero entender porque también es parte, digamos, como de estas relaciones de poder. Me tengo que quedar callada para cuidar la chamba, porque si como mujer levanto la voz, entonces mi jefe, que es un hombre, pues seguramente va a tomar una acción en mi contra porque estoy defendiendo a mi gremio. Cuando yo te diría, para mí este tema se debió haber zanjado con John de Luisa, hombre, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, saliendo a declarar: señores, no hay ninguna confusión, no va a haber ningún partido de la femenil y México va a cubrir su castigo contra México, contra Jamaica y contra Canadá como local en el Azteca. Nos vamos castigados 2 juegos porque reconocemos que nosotros como federación y organismo máximo del fútbol en México alentamos el grito homofóbico, lo defendimos, dijimos que era parte de nuestra cultura y de la manera de ser chusca del mexicano. Bueno, pues en el pecado llevan la penitencia. Asuman su penitencia, señores, por considerar que esto no era homofóbico y por defender el grito, y que ahora lo fustigan, no porque les moleste, lo fustigan porque los están castigando. Y eso es doblemente grave. Sí. Sí, totalmente, donde además, como bien sabemos, va, o sea, lo que se está haciendo con la femenil, pero lo que se ha hecho con la comunidad LGBTIQ+, no solamente con este grito, sino también en el deporte varonil, que han sido total y absolutamente discriminadas, aunque me regañen. Pero volvemos contigo después del corte, porque nos tenemos que ir rapidísimo a un corte, que todavía nos quedan mucho por hablar. Regresamos. Lo más importante es encontrar a Carmela. ¿Por qué? Si no es nada tuyo. ¿No? ¿Cuántos concursos crees que hemos ganado juntos? Hace 6 años que nadie nos gana en danzón cerrado, para que te lo sepas. Dejó su casa, su trabajo, el baile, que es lo que más importa en esta vida. Cinema 14 presenta Danzón. Miércoles, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ya hemos escuchado todas las opiniones. Votos a favor de vender la fábrica al tío Ricardo. Sin la presencia de padre no se firmará el contrato y sin él no recibiremos el pago que nos corresponde. Hay una solución. Pero no me siento con el derecho a decidir yo sola. Creo que ha llegado el momento de hacer pública la muerte de padre. 6 hermanas. Lunes a viernes, 14 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Como televidente tienes derechos y cuentas con tu Defensoría de Audiencias. Tú y yo tenemos derecho a recibir contenidos plurales y veraces. También a ver programas que fomenten integración familiar, valores artísticos y culturales, que propicien la igualdad y divulgación de la ciencia. Exige que en estos no haya discriminación y censura y que respeten los derechos humanos y equidad de género. Si lo anterior no se respeta, exprésalo. Es tu derecho. Conoce tus derechos como televidente. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la televisión. Regresamos a Polémica en Redes. Muchas gracias por seguir con nosotras y nosotros. Recuerden que estamos en @canal14mx y el hashtag es desigualdad en el deporte. El hashtag también Polémica en Redes. Agradecemos muchísimo sus opiniones, así que escríbanos en las redes sociales. Sí, en Twitter, pero también estamos en Facebook, también estamos en Instagram y también estamos en YouTube. Recuerde también que tenemos nuestra pregunta en Twitter, que es: ¿consideras que ha mejorado la igualdad de género en el deporte? A, sí, B, no, C, no sé, para que lo veamos al final. Hasta ahorita va a la mesa ahí. Más o menos yo sigo con el no sé, pero porque todavía, como bien dicen, o sea, sí ha habido ciertos pasos, pero siento que es igualdad o no es igualdad, como dice Luisa. Pero nos vamos contigo porque además ha habido muchos comentarios también en redes sociales al tratar de comparar el deporte femenil con el varonil y decir,
el femenil no vende. Justo este lunes veía la transmisión de la selección mexicana femenil contra la selección de Estados Unidos, y ahí mismo las y los comentaristas, ¿no?, decían es que no juegan a la altura de una selección como la de Estados Unidos, pero también hay que aceptar que en un país como este, en principio no es como en Estados Unidos, donde las niñas pueden jugar fútbol si quieren jugar fútbol desde la primaria. Aquí no se les incita a eso, ni se les entrena para eso, pero sí se les exige, ¿no? O sea, se les exige a esta selección femenil como si les hubieran dado las oportunidades a estas mujeres que jugaron y perdieron 4-0 con Estados Unidos, las mismas que se les hubieran dado a los jugadores hombres. ¿Cómo ves esto, Vero? Sí, creo que ha habido crecimiento en el fútbol femenil, pero todavía estamos al nivel de donde hace falta profesionalizarlo. O sea, es una liga semiprofesional, ha crecido un poco porque tan vende que a la federación le ha convenido hacer una liga femenil. Ahí va, poco a poco. Pero es lo mismo que nos comentan a nosotros, por ejemplo, como periodistas, ¿no? Que siempre hay como esa línea de el deporte femenil no vende, el deporte olímpico no vende, esto no vende. No, la gente no lo conoce, y no lo conoce porque no está acostumbrado. Lo que comentas, en Estados Unidos ha tenido un crecimiento impresionante. ¿Por qué? Porque nos llevan 30, 40 años de ventaja. Entonces, eventualmente vamos a poder ver una liga, creo que sí. La calidad que tienen las jugadoras en este momento va creciendo. ¿Por qué? Porque son jugadoras en su mayoría formadas, las jugadoras de selección me refiero, en el extranjero. No son jugadoras, poco a poco van saliendo de la liga, pero la realidad es que no es así. La realidad es que son jugadoras formadas en el extranjero y que las regresan a tanto trabajo que cuesta que salgan a jugar a equipos al extranjero, y las regresan para la liga, para crear la Liga MX femenil, que pues al final creo que se tenía que dar el paso. La federación lo está haciendo como porque se tenía que dar el paso para no quedarse atrás con las demás federaciones, sobre todo porque la FIFA está clamando por eso, ¿no? Por la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, pero creo que todavía hace falta mucho en el camino. Betty es una experta en el fútbol femenil, ha estado investigándolo mucho, cómo se ha desarrollado esta Liga MX, y creo que no me dejará mentir, ¿no, Betty? Creo que al final pues es eso, es el negocio de la federación, y sí se puede convertir en un buen negocio. O sea, al final sí vende el fútbol femenil. ¿Cómo ves, Betty? Claro, sí. O sea, a ver, hay que decir que la Liga Femenil en México existe no porque quisieran que exista, existe porque es uno de los requisitos que pide la FIFA para otorgarle a México la sede del Mundial de 2026, que la lleva junto con Estados Unidos y Canadá. Entonces, por eso pararon la liga al vapor de ármenla ya, porque tenemos que cumplir con ese requisito. Entonces, no es algo que sea un proyecto planeado, que se haya dicho, vamos a organizarlo, no. Y le abrieron literalmente la puerta a todos, a todas, al grado de que tenemos, ya está más regulado, pero teníamos niñas de 12 años jugando con chavas de 35, de 38 años, con lo que implica la convivencia en el vestidor de menores de edad con personas mayores de edad. Lo que implica el entrenamiento que no se le otorga de la manera adecuada y correcta a una adolescente que está en formación, a una mujer que ya estaba perfectamente bien formada. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es, sí, a ver, el intento de parar una liga, que eso, a ver, me parece importante, sí, que las mujeres en México tengan un espacio donde poder competir. Y más allá del dinero, que claro que es importante, la diferencia es acortar esta brecha salarial. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género que no fueron consideradas cuando nació la Liga Femenil, y no las consideraron, adivinen por qué, porque los hombres fueron los que crearon la liga para las mujeres. Entonces la crearon pensando en que iban a jugar los mismos hombres que juegan en la Liga MX, y eso no es así. Entonces, a 3 años y medio, prácticamente 4 del nacimiento de la liga, sí, poner sobre la mesa el tema de la brecha salarial, eso pues les tengo malas noticias, no se va a cortar, no en el corto ni en el mediano plazo. Pero otras cosas importantes que sí podrían estar atendiendo, también las van relegando. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que, a ver, ¿de verdad les interesa
porque pues digamos, sí presumen sus números de seguidores en redes sociales o que la FIFA les aplaudió la liga, porque sí, efectivamente, hay ligas que tienen 30 o 40 años que no tienen lo que tienen la Liga MX femenil. Pero yo también les podría decir, en Estados Unidos se hicieron 3 o 4 intentos por crear la liga femenil y hasta el cuarto cuajó. Y ahorita la superioridad de la selección de Estados Unidos es tan grande que avasalla lo que hacen los hombres. Pero adivinen qué, ganan menos y han ido a los tribunales a demandar porque les paguen más, no igual, más. ¿Por qué? Porque nosotras entregamos mejores resultados y la respuesta pues es la que ya conocemos. Ustedes como mujeres no venden ni generan el dinero para retribuirles lo que están reclamando, mientras que los hombres, aunque pierdan, sí lo generan, entonces ellos siempre van a estar mejor pagados que ustedes. Y es algo que, digamos, lo han venido como metiendo como una gota de agua que golpea la roca. No pueden porque no generan, no los vamos a pagar, no generan, no les vamos a pagar. Y a mí me parece que esa gota algún día va a terminar por romper la piedra. Sí, a mí me ha tocado ir a ver a las Pumas al estadio que está en la cantera, un estadio chiquititito, ¿no? Comparado con el estadio Ciudad Universitaria, la verdad es que es muy bonito, pero es un estadio para entrenamiento, no hay más. No, ¿no? Es una cancha, Ishel, no es un estadio, es una cancha de entrenamiento donde entrenaban los hombres y se las dieron para que entrenen ellas. ¿Sabes qué es lo más grave de Pumas? Que construyeron una cantera nueva y nuevas instalaciones y a las mujeres no les construyeron un vestidor específico para mujeres. No les hicieron instalaciones específicas para ellas. Y ahora, pues ya de premio de consolación, ya les van a abrir el estadio de Ciudad Universitaria, porque antes nada más era un regalo por el 8 de marzo, Día de la Mujer. O sea, me explico, todo es un favorcito. Para todo allá es de iba, cuates. justo me tocó ir a ese partido que mencionas, ¿no? Y era... Pues sí, les estamos dando chance porque es su día, ¿no? Pásenle, les vamos a abrir nuestro estadio porque se los vamos a prestar un ratito porque es su día, pero ya mañana se regresan a su canchita donde estaban, donde además a mí me tocó filas de, o sea, la gente afuera que le da la vuelta totalmente a este campo de entrenamiento para lograr entrar a ver a las chicas, ¿no? O sea, sí hay gente que está interesada en ir y hay un freno ahí con las federaciones. Y también me gustaría preguntarles, ¿por qué no ha habido voces de los jugadores hombres, que además son muy populares en este país, diciendo con la femenil no? O sea, ¿por qué ellos tampoco se suman a esto? Betty, pues yo Roberto. creo que primero, porque tenemos que entender que ellos también fueron criados en esta sociedad machista, y si entre ellos, varones, no se protegen, tú imagínate que van a salir a dar la cara por una mujer, muchísimo menos, ¿no? O sea, en el fútbol mexicano cada quien se rasca con sus propias uñas. Y después hay claramente una censura y autocensura en el fútbol mexicano. Hombres y mujeres pues viven con la advertencia de lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir. Y todo aquello que cuestione, critique el status quo, pues no es bien visto. Entonces, pues desde que pueden ser sancionados hasta que por ahí pueden ser castigados, de alguna manera como de ya acabó el contrato, ya no le vuelvas a dar chamba, es conflictivo. Entonces, pues te lo dicen las propias mujeres, ninguna mujer jugadora que le paguen bien o que su estado sea mejor que el de otras, va a salir a defender a sus propias compañeras, muchísimo menos lo va a hacer un hombre. O sea, sí hay una cuestión de la federación que está metiendo mano o terror o algo para que los propios jugadores y jugadoras no puedan salir a defender sus derechos. Les pregunto porque ustedes tienen mucho tiempo en esto. Aviéntense. Sí, creo que sí hasta cierto punto. O sea, a ver, lo que yo hasta diría, cierto punto sí. Vas, Vero. A ver, Vero, luego yo. Ok, te decía, hasta cierto punto sí. O sea, hasta cierto punto, claro que existe la censura, claro que a las jugadoras, la que se atreve a decir, oigan, yo no tengo una cláusula de maternidad en mi contrato, en el momento que se va a tener a su bebé, no regresa al equipo. Y hay varios casos de jugadoras, ¿no? Y de este tipo de situaciones.
contractuales. Es más, ni siquiera tienen como establecido bien qué es el contrato, ¿no? Como tal. Hay una agencia por ahí que está tratando de asesorar a las jugadoras, pero realmente ni siquiera tienen asesoramiento legal. Y la verdad, creo que en mayor medida es porque a los hombres no les interesa. Creo que esto empezó como un mal chiste de oficina de ¿y por qué no la pagan las mujeres? Oye, ya se me ocurrió algo, lo podría pagar la femenil. Y como que a todos les cayó muy bien y les quedó perfecto. ¿Por qué? Porque no quieren perder 2 estadios Azteca, no llenos por la cuestión de la pandemia, pero sí lo que implica el tener tanta gente adentro del estadio, ¿no? Entonces creo que empezó como una broma, un mal chiste, y les quedó muy bien. Y a los mismos futbolistas, pues mejor que paguen las mujeres. Sí, definitivo. Sí, a mí me da mucha lástima. Hay un tuit, Luisa Ishel, de una jugadora del Pachuca, Ana Paola López Irigoyen, que dio una explicación muy buena, muy larga y profunda de por qué, aunque la FIFA lo permita, las mujeres no deberían pagar esta sanción que le corresponde al equipo varonil. Me pareció muy sensato e inteligente su razonamiento, pero esto siempre es a riesgo propio, ¿sabes? O sea, son como una especie de reglas no escritas y dependiendo del club a veces es más específico, ¿no? Sobre qué sí pueden hablar y sobre qué no pueden hablar. Ahora mismo la Asociación de Futbolistas, que integra ya algunas de las jugadoras de la Liga MX, anunciaron que van a tratar de tener un contrato colectivo, por lo menos base, para decir, a ver, establezcamos que el salario de las mujeres va a ser lo más bajo que se puede pagar parejo, 8,000 pesos en todos los equipos, sin importar si tiene mucho o poco dinero. Pero la verdad es que lo que ocurre en el fútbol femenil depende de cada equipo. Vas a encontrar clubes como Tigres o Rayadas que tienen muchísimo más recursos y yo te diría quizá más compromiso o responsabilidad social y tratan mejor a sus jugadoras. Otros, como por ejemplo el Pachuca, que incluso les dan escuela para los hijos de las futbolistas. Pero hay otros donde, pues, si resulta que la jugadora está embarazada y pues ya se le acabó el contrato, pues nos viene de perlas porque la podemos cortar y ya estuvo. Ahora hay una disposición de la FIFA que dice que tienen que ir con permiso de maternidad y pagarles la mayor parte del contrato, como si estuvieran activas. Pero yo te diría, la FIFA ni siquiera te lo tendría que estar diciendo, eso está en la Ley Federal del Trabajo de México. Claro. Entonces, pues nada más tendrías que estar cumpliendo como patrón con tus obligaciones patronales para que digas que la ley dice que tú no puedes despedir a una mujer que esté embarazada o que le tienes que dar su permiso de maternidad. Bueno, eso pasaría si estuvieran inscritas en el Seguro Social. No todas están inscritas en el Seguro Social y eso es grave también. Luisa, ¿querías? Híjole, tengo apuntes de un montón de cosas. Llevo horas tratando de encontrar un dato, pero no lo encuentro. ¿Se acuerdan de una jugadora, me parece croata, o no sé de qué nacionalidad era, que dijo que no iba a ir a jugar si no se garantizaba el pago igualitario y al final se quedó sin ir? Y quería compararlo justo con el caso de Megan Rapinoe, ¿no? En Estados Unidos, que sentenció igual y ahí sí hubo una apertura de negociaciones, un poco para abrir la polémica sobre por qué sí importa que las acompañemos en sus luchas, ¿no? Por qué la presión sí hace la diferencia en muchos de los casos. Y ahí pensaba ahora que lo decían en esto de no es que no les interese a las mexicanas y a los mexicanos, sino que no lo conocemos. Y sí, en el periodismo, digamos, que estudiamos Ixchel y yo también nos decían eso, ¿no? El periodismo que vende es la nota roja y las mujeres en bikini. Ahí está la prueba, ¿no? Los periódicos que más se venden son los que traen eso en la portada. Y era como, no, esos son los periódicos que cuestan menos y que están disponibles en todos lados. Entonces tú creas una falsa demanda porque se lo estás imponiendo a la gente por todos lados. Y me parece que esa es un poco la historia también del fútbol. Aunque nuestra selección es terrible y no tiene ni un triunfo comparado con la selección femenil, nos la ponen por todos lados y creemos que estamos acostumbrados, más bien, estamos acostumbrados a consumirla, ¿no? Seguimos esperando el quinto partido todavía. Exacto, y probablemente seguiremos, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, en mi tierra también, las Tigres deberían ser, ¿no?, el orgullo de Nuevo León, y no lo son tampoco. Entonces pienso que quizá ahí sí una inversión cambiaría esto, ¿no? Y también es ahí como falta de visión, incluso si solo lo quieren ver en cuestión de ganancias, de quienes manejan el fútbol. Y pensaba en este caso, ¿se acuerdan de una noticia que yo me acuerdo que leí hace muchos años? Yo creo que iba, no sé, en la prepa o en la secundaria, de cuando Mia Hamm se levantó la playera y su top, ya no su playera, su top se agotó en todas las tiendas Nike, ¿no? Me parece que era.
¿cómo no va a vender, pues? O sea, más bien creo que no hemos apoyado suficiente desde todos los sectores sociales a esta causa. Y por ahí quisiera, porque me sorprendió gratamente, ver un tuit de la Cámara de Diputados y Diputadas que dice: llama a la Comisión de Igualdad de Género, a la FIFA y a la Federación Mexicana de Fútbol a que la sanción impuesta a la selección varonil de fútbol no sea aplicada a la selección femenil mexicana. Es decir, que sí, todos los actores y todas las actoras sociales se sumen, ¿no?, a este llamado, que sepan que no están solas estas chicas. Digo, esta Valiente de Pachuca, pero supongo que muchas más están furiosas, y ahí vale la pena que se sientan apoyadas, digo, sí por el gobierno, como decías, ¿no?, digo, la Secretaría del Trabajo, pero en general creo que muchas de las instituciones públicas que luchan contra la desigualdad deberían estarse subiendo este tema también. Totalmente. Nos tenemos que ir a un corte y me gustaría que volviéramos, para que lo tengan listo por ahí, con un tuit de Gatitos contra la Desigualdad, que justamente habla no solamente de la desigualdad en el fútbol y en el deporte, sino en general en contra de las mujeres. Vámonos a un corte y regresamos. ¿Qué valores nos podrían definir? El principal es el amor a tu trabajo, a los que te rodean y a lo que quieres en la vida. Luego el respeto, y hay uno muy grande que se llama identidad. Al final de cuentas de eso tratan nuestras piezas, de quiénes somos o quién es el que la aporta. Tratamos de contar la historia nuestra o de nuestra ciudad. Creo que ese es nuestro factor diferenciador, y de eso va la Fábrica de Botones, de que cada pieza tenga una historia. Todo queda en familia. Lunes, 13:30 horas. Sábado, 10:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana. Por fin se alcanzan los votos, se hace la declaratoria general de inconstitucionalidad y ahora las personas usuarias vamos a poder pedirle un permiso a la COFEPRIS. Ya la Suprema Corte de Justicia nos dio un mensaje bien claro. El libre derecho al desarrollo de la personalidad es un derecho de todos. Informe Especial presenta Marihuana, el derecho a elegir. Martes, 9 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Regresamos a Polémica en Redes. Recuerden que estamos con el hashtag Desigualdad en el Deporte, en @canal14mx. Esperamos todos sus comentarios y como les prometí antes de irnos al corte, me gustaría que viéramos por ahí el de Gatitos contra la Desigualdad, que dice: las prácticas de discriminación contra mujeres en el trabajo no solo se encuentran en el fútbol. ¿Alguna vez les han hecho algo similar en sus empleos? Mujeres ganan 29% menos que los hombres, la inequidad salarial no es un mito, es más probable que empleadores respondan a currículums de hombres a pesar de que sea igual. El 13% de las mujeres han sido discriminadas con relación al embarazo. 1 de 4 mujeres es víctima de acoso en el trabajo. Justo esta me da pie para que nos saltemos a otros deportes, ¿no? Me gustaría que en este último bloque habláramos de otros deportes donde también el papel de las mujeres está muy invisibilizado o ya nos catalogaron en ciertos deportes, ¿no? O sea, ya hay como los deportes de las mujeres y no se toca. Y ni decir la parte de invisibilidad a la comunidad LGBTIQ+, que también ha estado ahorita mucho en redes sociales, sobre todo de las mujeres trans, ¿no? Y esta discusión sobre las mujeres trans atletas. Me gustaría que me hablaran un poco de esto, Vero y Beatriz, de
los otros deportes donde también las mujeres no solo están siendo invisibilizadas, sino que también encasilladas en cierto, o sea, solo te puedes dedicar a cierto tipo de deportes. No sé a quién le gustaría empezar. Y ya los tendrías que invitar a un programa específicamente para abordar el tema porque es inagotable. A ver, puedes empezar para un tema reciente, el de las llamadas First Ladies, las porristas del equipo de los Redskins de Washington, que ya no se llaman así, se llaman los Washington Football Team. Pero bueno, para acabar con el problema de acoso sexual y todas las vejaciones que sufrieron las porristas, el tema fue eliminen el equipo, el grupo de animación y metan ahora un grupo de danza mixto para que haya hombres y mujeres y no digan que está habiendo el acoso. Tenemos el tema de la selección de Estados Unidos de gimnasia, donde el doctor del equipo, Larry Nassar, durante años, como era el único que cuidaba y quería a las gimnastas ante el maltrato de su entrenador y de su entrenadora, pues terminó abusando sexualmente de sus, de las jovencitas adolescentes a las que él atendía. Hablemos también de casos como, no sé, el patinaje artístico, donde si no cumples como mujer con los estándares de belleza, si no eres rubia, si no eres bonita, pues la probabilidad de que seas calificada más bajo es muy alta y casos tenemos como el de Surya Bonali o el de Tonya Harding y creo que eso nos llevaría a hablar entonces del tema de la violencia contra las mujeres deportistas por parte de mujeres. Y eso creo que todavía me parece peor. Es decir, cuando tú tienes a un grupo de mujeres que están ahí violentando a las mujeres, cometiendo actos de racismo, discriminándolas, maltratándolas. ¿Qué te queda, no? Tenemos que empezar a concluir que el deporte es un formador o es un deformador. ¿Cuál es el precio que también metamos a los hombres? O sea, el tema de los abusos sexuales contra los niños y adolescentes en el deporte ha sido altísimo y eso obviamente crea consecuencias para el futuro que luego entendemos un poco lo que les ocurre a estos niños que fueron vejados sexualmente por sus entrenadores. Y tenemos un montón de casos por todo el mundo, en el país más avanzado, en el más civilizado, en el más cercano, en el más lejano. Lo que ocurre de violencia contra las mujeres en el deporte es gravísimo. Es un tema inagotable. O sea, puedes tener desde países donde las mujeres no son nada y a lo mejor ni siquiera pueden practicar algún deporte, hasta esto, ¿no? Sí lo puedes practicar, pero dependiendo cómo eres y quién eres, eres más o menos invisibilizado, se te paga más o se te paga menos, y es grave, ¿no? Insisto yo por esta parte, ¿no? Cuando son las mujeres, las entrenadoras, las directivas, las que están violentando a las mujeres, es cuando te preguntas, ¿de verdad hay solución? ¿De verdad hay para dónde hacerse? Es un problema estructural, ¿no? Definitivamente. Justo a estas mujeres las han enseñado y las han educado en principio, a competir con otras mujeres. A todas las mujeres nos enseñaron a competir con otras mujeres desde el principio. Y después si quieres sobresalir, tienes que comportarte como un hombre, ¿no? Y entonces, si quieres ser jefa, tienes que comportarte como un hombre y tienes que sobajar a las personas con las que trabajas, etcétera. Pero, ¿cómo ves el panorama en México de estos, pues de las propias deportistas, ¿no? Perdón. El deporte femenil en México existe cada 4 años. O sea, ya más allá de el fútbol, de la Liga MX femenil, el deporte femenil en nuestro país, tristemente, ¿se acuerdan que existe el deporte femenil cada 4 años con los Juegos Olímpicos, en este caso 5? Porque cuando hemos visto una competencia de lo que sea, o sea, de nada, pero ni estamos hablando que ni una María Espinosa, ni una Paola Espinosa, de repente por ahí sale alguna nota. Y lo triste es que lo único que se ve de deporte en nuestro país en cuanto a las mujeres es el hacerlas un objeto. El que en las portadas de los periódicos salga la deportista, no por el deporte que practica, sino que ponen a las mismas futbolistas en short, o sea, con el short y así se ve y, bueno, entonces sí, mira, el deporte femenil, el fútbol femenil, pero si no, no existe. O sea, tristemente, en los medios de comunicación no existe el deporte femenil más que cada 4 años que empezamos a ver que
que se empieza a mover con los Juegos Olímpicos, pero pasan los Juegos Olímpicos y se acabó. Luisa, tú has trabajado muchos años en medios de comunicación y justo esto pues es una crítica también a nosotras y nosotros a seguirle la pista, ¿no?, al deporte femenil. Y como dice Betty, no solo a nosotras, también tendría que ser una exigencia a nuestros colegas periodistas hombres. Sí, totalmente. Ahí yo concuerdo en lo que decía Betty. Es muy importante que nos impulsemos entre nosotras porque además, digo, en el deporte como en cualquier otra rama, la verdad es que creo que se vive distinto una lucha si nos acompañamos entre nosotras, pero eso no exime a los hombres de su responsabilidad. Y ahí quisiera que viéramos un tuit precisamente de W Radio, porque fue al menos la primera entrevista que yo escuché de John de Luisa cuando salió esta portada de Reforma y se desató el escándalo, por decirlo así. Dice por ahí, John de Luisa desmiente que la selección femenil sea la que pague por grito homofóbico. Comenta que están en espera de que la FIFA le indique a la FMF los detalles de la sanción. Pero en esta misma entrevista dijo, lo más importante no es quién paga la sanción, lo importante es que tiene que terminar esta actitud, tenemos que terminar con los actos discriminatorios, tenemos que terminar con los actos violentos. Estas multas, estas sanciones tienen que terminar. Y me pareció, digo, por supuesto que sí, ¿no? El fondo es correcto. Pero por otro lado, sí creo que lo importante es quién paga la sanción, ¿no? O sea, sí creo que lo importante es hablar con perspectiva de género en este y en todos los temas, como bien decías. O sea, sí fueron ellos. ¿Por qué habría que eliminar el problema de raíz y que mientras paguen ellas, ¿no? Pues no, hablemos con perspectiva siempre de las luchas pendientes, ¿no? Para, digamos, lograr una igualdad, pues hay que primero cerrar las brechas que traemos nosotras acarreando. Entonces, por supuesto, creo que es una exigencia que se tiene que dar simultáneamente en todos los espacios. Y ahí también creo que, aunque las audiencias tenemos una responsabilidad, la mano la llevan, como bien decías, los medios de comunicación, porque nosotros estamos generando esta pues, oferta y demanda. Y creo que sí estamos bastante atrasadas y atrasados en los medios en general en mostrar toda esta riqueza que hay en el deporte femenino. Y mientras eso no suceda, pues la gente no va a empezar a exigirlo más, ¿no? Y ahí me gustaría, primero, Betty, que nos hablaras sobre esto. ¿Cómo ser una periodista mujer cubriendo deportes en un país como este? Mira, yo lo que te puedo decir es que cuando yo comencé en deportes en el año 2000, después de haber trabajado durante 3 años en información general, yo venía, digamos, ya con el chip de que pues en este país y en cualquier otro se puede ser periodista si eres hombre o eres mujer y eres igual de talentoso. A mí no me tocó ya picar la piedra que habían picado otras compañeras como Alejandra Benítez, a lo mejor como las hermanas Reséndiz, que bueno, una de ellas, Chela, se destaca porque llegó a trabajar al diario Esto, cuando las mujeres no cubrían fútbol. Te estoy hablando de finales de los 90, perdón, de los 80. Entonces, Graciela Reséndiz, digamos, ella sí se enfrentó a esto de, pues usted es mujer, usted vayas a cubrir el deporte olímpico, que eso es lo que cubren las mujeres, el fútbol no lo cubren las mujeres porque luego se embarazan, entonces ya no vienen a trabajar. Esos son los comentarios que le tocaron a Chela. A mí, afortunadamente, digamos, no me tocó eso, pero sí me tocó que cuando entré a trabajar, digamos, en el mismo medio de comunicación donde yo hacía información general, yo entré a trabajar ahí, pedí ser reportera de deportes y me dijeron que no, porque el jefe de deportes no quiere que las viejas cubran deportes. Entonces me fui a cubrir información general porque no era un espacio para las mujeres. Después falleció el señor y trajo a otra reportera, Gabriela Morales Casas, que había estado estudiando en España, y para cubrir fútbol. Entonces yo ahí me colé. ¿Quién me abrió la puerta? Estela Libera, una mujer. Pero el señor Gutiérrez Vivó, que era el dueño del proyecto Monitor, dijo, pero si ella no sabe cubrir deportes, se va, ¿eh? O sea, no tiene chance de regresar a información general. Entonces, si te das cuenta, ¿quién me abre la puerta a una mujer? ¿Quién le abre la puerta a Gabriela? ¿No? Un hombre que tenía una mente más abierta, que dijo, no, yo creo que las mujeres sí pueden cubrir deportes y pueden cubrir fútbol. Pero los hombres siempre es, no, son mujeres, no lo van a saber hacer, no lo saben hacer. Ahora, no me tocó todo eso, pero sí me tocó esa parte de tú no, porque aquí las viejas no cubren deportes. Déjame te cuento una experiencia mía. Yo trabajé en una de las grandes televisoras y al revés, ¿no? Fue tráete a mis estado tal, o sea, mis Chihuahua, mis no sé qué, a que sean las nuevas de deportes, ¿no? Porque no importa lo que digan, no las queremos ahí para eso. Y a mí también me parece que generó, la verdad, bastante ruido entre las compañeras que sí se especializaron y que sí le echan ganas todos los días a cubrir
la nota deportiva y este nuevo equipo que llegó. Y la verdad es que no es su culpa. A ellas les ofrecieron una chamba y al final aprendieron y le echaron muchísimas ganas y son grandes reporteras, algunas hoy, otras ya no se quedaron y siguieron por otro camino. Pero también este chip, creo, de muchos directivos de lo que importa es que estén bonitas, ¿no? Es súper tóxico, creo, en general para la cobertura deportiva. Vero, te toca. Ya las compañeras dieron su parte de cómo les ha ido en la feria, así que... Sí, definitivamente sí es importantísimo. Yo tuve que pasar por algunas situaciones en una televisora grande. Pues sí, era de falda o de shortcito o de... Pues no, espérame tantito, ¿no? O sea, estudié para hacer esto. Entonces yo vengo a trabajar y a crecer, ¿no? Como periodista. No... Sí son cuestiones difíciles en un inicio, 2003, 2004. Me he quedado sin bonos importantes que se le daban a mis compañeros hombres, que cubríamos exactamente lo mismo por el mismo trabajo, y los bonos eran para los hombres, para las mujeres no. Sí, hace falta muchísimo. Pero es a nivel mundial, no es nada más en México. Estaba leyendo por ahí un informe que hizo la UNESCO de igualdad de género en el periodismo deportivo y estaban ahí muy marcado que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres, hace pues, prácticamente 8 años, 9 años, de todos los periodistas que estaban acreditados, que eran cerca de 8,000 periodistas, el 15% eran mujeres. Todos los demás espacios eran para hombres. Creo que sí hace falta que podamos crecer y que seamos tomadas en serio, porque eso también, como que siempre estamos bajo la lupa de si sabrá de deporte, siempre si sabrá hacer, si sabrá. Sí. Claro, y no tienes por qué estar. Me acuerdo una entrevista que hizo Marion Reimers en alemán, ¿no? Y la nota era que sabía alemán y es como... O sea, sabe alemán y sabe muchos otros idiomas, ¿no? ¿Y eso qué? O sea, pues sí, y es más, está mucho más preparada que otros colegas, pero es todo el tiempo estar poniendo a prueba a las periodistas mujeres y también a las deportistas mujeres. Tenemos un minutito para cada una para su conclusión. Si quieres, empezamos contigo, Luisa. Ay, pues solo diría que como audiencias acompañemos a las colegas periodistas de deportes y a las deportistas, ¿no? Que al final pues van a terminar repercutiendo en toda la nación. Digo, sí por ellas mismas, pero al final siempre la lucha de género ayuda a toda la sociedad. Betty. Pues solamente decir que la lucha empezó hace muchos años, que va a continuar durante muchísimos años más y que cada quien desde nuestra trinchera hagamos lo que nos corresponde, ¿no? Yo, por mi parte, estoy siempre comprometida a tratar de hacer mi trabajo de la mejor manera, de ser excelente, para que por lo menos mi tribu, la gente que me sigue, que son hombres y mujeres, me puedo congratular de que no me insultan, que me tratan con respeto, que entablan diálogos conmigo en redes sociales, y creo que eso en este tiempo tan tóxico que estamos viviendo es algo de lo cual yo estoy muy orgullosa y diría contenta, porque la gente que me sigue no son los típicos barbajanes y gañanes que hacen este tipo de comentarios. Entonces, creo que al menos la he librado, espero seguir haciéndolo. Muy bien, que pase el tip. Vero, cerramos contigo. Bueno, pues nada más decir que ojalá que llegara el punto en el que no tuviéramos que estar hablando de las periodistas mujeres y los periodistas hombres, o de los deportistas hombres y las deportistas mujeres, ¿no? Que pudiéramos hablar del deporte en general y no solo en estos géneros, sino también en los no binarios, así como estamos viendo esta apertura que hay con los deportistas transexuales en esta ocasión en Juegos Olímpicos. Ojalá que haya esta apertura y no tengamos que llegar a esto, ¿no? O sea, que se pudiera acabar esto de estarnos dividiendo, porque al final pues seguimos en una sociedad bastante dividida. Sí, eso, yo me iría justo, la apertura existe porque hemos presionado para que, para que exista. Las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, o sea, se han ganado ese lugar a pulso, ¿no? Las y los deportistas se han tenido que enfrentar a muchísimas cosas para poder estar ahí. Nosotros como audiencia no nos queda más que consumirles, que apoyarles, y aquí seguimos
Por lo pronto, la gente opina que no ha habido los cambios en el deporte. La pregunta era, ¿consideras que ha mejorado la igualdad de género en el deporte? El 56% dice que no, el 27% dice que sí y el 17% dice que no sé. Recuerden que estamos en @canal14mx. Sigan no solo este programa, sino todos los de el Canal 14. Les vemos la próxima semana. Muchas gracias. Yo quisiera estar con ella y quererle platicar todo lo que ha pasado, pero yo no quería que ella sufriera el estar con una persona que tiene deseos o tenía deseos de